se sintió con su trabajo? Pues bien, me costó trabajo encontrar el tema. Ya una vez encontrando el tema, yo creo que las cosas como que van fluyendo, ¿no? El escribirlo. La introducción, la verdad es que sí se me hizo fácil. Yo siento que lo complicado está en lo demás, porque estoy a gusto con el tema, o sea, sí me gustó, pero siento que es fácil, o sea, que sí es como, no hay como mucha discusión o cosas así. Hay muchísima información, eso sí, pero no hay como mucho debate. Ok, ¿le gustaría proyectar su trabajo, si es tan amable? Sí. Perfecto, muy bien. Vamos a comenzar con la revisión. Si se gusta proyectarlo, con toda confianza. No sé si se puede proyectar, es decir, si se puede agregar una letra un poquito más grande. Sería Sí, a ver, maravilloso. lo hago un poquito más grande. ¿Así? ¿Se ve perfecto? Acá uno cambia. Está. Sí, si puede ponerlo al 150% sería extraordinario. Puede ir a la parte de abajo, ajá, y donde aparece un signo de más a mano derecha, justo en la Sí, parte inferior. yo ya le subí, pero creo que no aparece. A ver, lo voy a volver lo voy a sacar y lo voy a volver a ingresar. Ok, sí. ¿Ya se ve mejor? Creo que no. A ver, Sí, creo que está al 90%. Es como poner nada más zoom. Ajá. es que creo que como que se trabó la computadora. Ya, ¿no? Ok, ahora Ahí sí. está, ya. Ok, perfecto, ya está. Ahora sí. Ok, si gusta ir al título. A ver, entonces vamos a dar lectura, ¿verdad? Entonces, primero es la crianza respetuosa y sus repercusiones en educación en México, positivas o negativas. Bueno, generalmente un título de un ensayo no es una regla, pero casi siempre la escribimos de manera afirmativa, ¿sí? Entonces, la crianza respetuosa y sus repercusiones en la educación en México, podríamos simplemente quitarle positivas o negativas sin problema, hasta donde están los 3 puntos. Ok, México. Ajá. Ok, punto y aparte. Y bueno, lo que sigue de ahí es el nombre de usted como autora. Ajá. Después de su nombre sigue una institución de procedencia, puede ser la escuela donde trabaja o también puede ser la propia universidad o también puede ser el órgano principal de trabajo. Por ejemplo,
Usted como docente trabaja para la Secretaría de Educación Pública, es correcto, ¿verdad? Sí. Entonces podría poner simplemente Secretaría de Educación Pública. Educación Pública. Ok, vamos a tratar de acomodar su nombre y Secretaría de Educación Pública centrado, por favor, sin negritas. Exacto, muy bien. Y vamos a dejar un espacio después de Secretaría de Educación Pública y vamos a ponerle ahí introducción al margen izquierdo, por favor. No centrado, sino al margen izquierdo. Introducción. Ajá. Del lado izquierdo, introducción. Exacto. Puede ponerlo con minúscula, solamente la primera I mayúscula, por favor, con negrita. Perfecto, muy bien. Punto, ahí está. Y dejamos solamente un espacio, creo que esos son dos. Exacto, muy bien. Entonces ahora sí, voy a darle lectura. En los últimos años, el concepto de crianza respetuosa ha ganado popularidad, especialmente entre madres y padres jóvenes. Esto responde en parte a una necesidad de romper con los patrones tradicionales de crianza que prevalecieron en generaciones anteriores, los cuales se basaban en el miedo, la obediencia ciega y en muchos casos en castigos físicos y maltrato emocional. Muy bien. No es extraño, entonces, que muchas convertirse en adultas enfrentaran dificultades en su desarrollo socioemocional, mostrando heridas profundas que influyen en sus relaciones personales y en su rol como padres, como madres y padres. Punto y seguido. Frente a esta realidad, diversas voces desde la psicología, la pedagogía y los organismos de derechos de la infancia comenzaron a impulsar y visibilizar el enfoque de crianza respetuosa. Bueno, la crianza respetuosa propone un modelo de relación entre adultos e infancias basado en el respeto mutuo, el reconocimiento de los derechos de las niñas y niños y la eliminación de prácticas violentas como golpes, amenazas, gritos, humillaciones o castigos físicos. En su lugar, promueve la empatía, la validación emocional, la comunicación asertiva, el acompañamiento amoroso y la formación de personas autónomas, creativas y emocionalmente sanas. No se trata de dejar a los niños hacer lo que quieran, sino de formar un diálogo y los límites firmes pero amorosos, creando entornos seguros que promuevan que puedan desarrollarse libremente y expresar sus ideas, emociones y necesidades. Bien, este modelo ha comenzado a reflejarse también en los contextos escolares, particularmente con la implementación del nuevo plan de estudios Nueva Escuela Mexicana, la cual busca poner en el centro al estudiante como sujeto activo de su aprendizaje. Esta propuesta retoma elementos clave de crianza respetuosa al promover la participación de las familias por la diversidad, la formación de valores comunitarios y la importancia de las emociones, la creatividad y la autonomía como ejes del desarrollo integral. Sin embargo, el sin embargo debe de ser después de un punto y seguido. Entonces puede mover el sin embargo al párrafo anterior, ya que no comenzamos con un sin embargo ningún párrafo. Sin embargo, a pesar de estos avances, México se enfrenta a importantes retos. Por un lado, persisten prácticas de crianza autoritaria y punitiva que siguen transformándose
que siguen transmitiéndose de generación en generación. Romper con estos paradigmas no ha sido fácil, ya que muchas familias aún consideran que el castigo físico o los regaños severos son métodos válidos para formar el carácter. Además, valores fundamentales como la inteligencia emocional, la tolerancia, la frustración, el desarrollo del pensamiento crítico siguen siendo temas poco abordados, incluso ignorados en ciertos hogares. Por otro lado, también se observa un fenómeno preocupante. Algunas madres y padres han malinterpretado la crianza respetuosa, confundiéndola con una crianza permisiva, carente de límites, lo que puede derivar en conductas desafiantes o en dificultades para que los niños se adapten a normas escolares, sociales y escolares. En este artículo se reflexionará sobre estos contrastes y cómo la falta de comprensión profunda del enfoque de crianza respetuosa puede generar impactos negativos en el ámbito educativo. A través de un análisis crítico se explorarán tanto las potencialidades como el mexicano, con un enfoque con el objetivo de abrir un espacio de diálogo informado que contribuya a una educación más humana, respetuosa y coherente con las necesidades reales de las niñas, niños y adolescentes. Muy bien, me gusta mucho su redacción, maestra Susi, pero requiere de más argumentos. A ver, vamos a irnos al primer párrafo, por favor, si es tan amable. En este párrafo es muy interesante, ¿sí? Porque nos habla usted de una necesidad de romper con los patrones tradicionales de crianza que prevalecieron en generaciones anteriores, que se basaban en el miedo, la obediencia ciega, los castigos físicos y el maltrato emocional. Pero ¿cómo sabemos esto? ¿Cómo nosotros de dónde tenemos datos para poder asegurar que así es como se han educado tradicionalmente? Es decir, que esta ha sido una manera de crear en México. ¿Usted tiene alguna página, algún artículo de investigación o alguna base de datos que nos dé evidencia de este hecho? Bueno, sí leí como un poco más ya ve que nos pidió 5 artículos, Sí. leí como un poco más de 5, incluso como que me di cuenta, cómo empezó todo, ¿no? Conocí el tema de crianza respetuosa, por supuesto. A mí se me hace un tema como muy debatible porque tiene una línea muy delgada entre lo respetuoso y lo permisivo, ¿no? Es lo que estamos viendo, el fenómeno que estamos viendo ahorita en estos momentos. Entonces, pues como que empecé a profundizar para poder realizar como todo esto, pues qué era la crianza respetuosa, o sea, pero bien, o sea, o sea, cómo empezó este modelo, quién lo realizó. Y entonces, pues vagando en el bagaje de internet, pues me di cuenta que incluso instituciones gubernamentales como UNICEF y cosas así, estaban promoviendo el tema de la crianza respetuosa justo por eso, o sea, eso es lo que dicen. Quieren romper con patrones tradicionales de crianza, que si bien no es en un 100% de personas, sí antes la crianza era diferente, ¿no? O sea, sí era como los niños obedecían lo que los adultos decían, ¿no? Y entonces, romper con este patrón, pues empezaron con la crianza respetuosa. A mi particular punto de vista, y por qué lo empecé a tomar, es porque siento que justo se está pasando esa línea delgada de crianza respetuosa. Me metí como al modelo, ¿no? Los primeros autores y luego no sé cómo llegué a la UNICEF, que es donde tiene como puntos más específicos, así como de qué es lo que quiere lograr y cómo lo quiere lograr. Incluso hay como guías de crianza respetuosa y entonces qué es lo que quiere promover. Entonces,
esto es como que esta investigación me hizo reflexionar que el modelo es bueno, o sea, el modelo de crianza respetuosa es bueno e incluso lo estamos retomando en la nueva escuela mexicana, o sea, es como ahí como que lo traté de encajar, porque justo estamos, lo que dice la UNICEF es que lo que busca es que crezcan adultos como independientes, con creatividad, con autoestima, con bla, bla, bla. Y entonces pues te das cuenta que es lo que está buscando también la nueva escuela mexicana, pero pero como que también muchos padres de familia con el discurso de crianza respetuosa están traspasando como una línea, ¿no? Y ese es como mi punto de debate. Entonces, por eso empezó los patrones de crianza, o sea, como que fue donde nació el modelo, como que querían romper patrones de crianza en donde si bien estamos, por ejemplo, en México, el tema emocional se tomó en aprendizajes clave con Enrique Peña Nieto, pero anteriormente se estaba empezando como a tomar, pero no se tomaba tan en cuenta el tema de la inteligencia emocional. Y pues ya muchos psicólogos se dieron cuenta que pues es como parte importante del desarrollo humano, ¿no? Que las personas tengan inteligencia emocional. Entonces, pues ya empezó como el modelo de crianza respetuosa, pues para como una guía a padres y madres, ¿no? Entonces, no sé si a eso se refiere a cómo comencé. Muy bien, muy bien. No, 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 me parece interesante el tema. De hecho, es interesante y es adecuado. Pero en un artículo de investigación nos van a pedir algunas evidencias, ¿sí? Es decir, nos van a pedir algunas evidencias. Veo que en el documento hay 3 aspectos que van a ser fundamentales. Ajá. Uno es, ¿puede usted ir poniendo las notas si gusta al final de lo que he escrito para que no olviden los detalles? Estoy escribiendo en cuaderno. Ah, perfecto, excelente, excelente. Entonces, uno de ellos usted llama una crianza tradicional, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo la define? ¿Cómo la caracteriza? ¿Sí? Segundo, esto ya en el desarrollo, ¿sí? Segundo, ¿qué es lo que usted va a llamar una crianza respetuosa? Es decir, ¿cuáles son las características? ¿Cómo podemos diferenciar una crianza tradicional de una crianza respetuosa? ¿Ok? Ahora, lo que tiene usted que probar en el artículo, en primera instancia, es mostrar la necesidad de una crianza respetuosa, que de alguna manera en sus palabras hace un momento ya lo hizo, pero debemos demostrar evidencia. ¿Sí? ¿A qué me refiero con evidencia? Primero es que haya algunas investigaciones que demuestren la necesidad de una crianza respetuosa. ¿Y cuáles son esas evidencias? Como por ejemplo, la evidencia del castigo físico y el maltrato emocional. ¿Cuántos niños son maltratados emocionalmente? ¿Hay una estadística de eso? ¿Hay un estudio de algunos autores de eso? ¿Hay estudios de la Secretaría de Educación Pública de eso? Es decir, ¿cuál es nuestra evidencia para poder decir que han sido maltratados? ¿Sí? Que estoy de acuerdo con usted, es necesario. O sea, la crianza respetuosa es necesaria, pero tenemos que dar evidencia de que es necesaria, no solamente porque la idea es interesante y porque nosotros lo proponemos. Es decir, ¿qué investigaciones, qué estadísticas hay? Aquí las estadísticas van a ser muy interesantes. ¿Qué estadísticas tenemos, por ejemplo, de niños que tienen algún tipo de maltrato físico? De niños emocional. ¿Qué estadísticas y qué teorías nos dicen que si un niño sufre de maltrato físico o maltrato emocional, va a tener dificultades de su desarrollo socioemocional? Que de hecho las hay, sí hay teorías que lo explican, pero hay que buscar esas teorías y esos autores como base de nuestro fundamento. ¿Sí? Perdón, se cortó un poco. Ah, sí. ¿En qué parte?
Que las estadísticas para demostrar que un niño ha sido maltratado físicamente. Ah, exactamente. Si hay que buscar estadísticas del INEGI, hay que buscar estadísticas de la Comisión de Atención a Víctimas, por ejemplo. ¿Sí? Hay que buscar estadísticas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿sí? Que son medios que nos pueden apoyar para fundamentar la idea de que la crianza que tenemos no es una buena crianza y que entonces debe de haber una transformación de la crianza para que esta crianza sea una crianza respetuosa. Ahora, ¿será que en otros países esta crianza respetuosa ya se lleva a cabo? ¿Será que en otros países estas crianzas han dado resultados positivos? Si hay experiencias de otros países, incluirlas como un medio de cita, de ejemplo, es decir, esto que yo propongo en otros lugares se ha aplicado y ha tenido éxito. Se ha observado esto. Se ha observado una disminución de la violencia. Se ha observado una disminución de problemas socioemocionales. Bueno, pero aquí lo que yo quiero es como algo más complicado, porque o sea, toda esta parte de la crianza respetuosa sí ha estado demostrada y sí hay muchísimos artículos de la crianza respetuosa. O sea, me metí a las páginas que nos dio de Alnet, no me acuerdo bien. Ajá, y no, o sea, hay muchísimos artículos de tipos de crianza respetuosa, incluso desde la gestación y todo esto que psicológicamente dicen que influyen en el niño, pero el tema aquí no es como lo bueno de la crianza respetuosa. O sea, si seguimos el modelo tal cual es, por supuesto que la crianza respetuosa es un gran modelo. Y de hecho la crianza respetuosa retoma como varios modelos de otros psicólogos, ¿no? En cuanto a retomar como la inteligencia emocional. Recuerdo que hace mucho leí un libro en la universidad, no me acuerdo cómo se llama y estoy tratando así, que hablaba de la libertad que debe de tener un niño para desarrollarse, ¿no? Y todo esto lo habla la crianza respetuosa. Aquí mi tema, o sea, mi tema a debatir es justo la línea delgada en que hay entre la crianza respetuosa y que los papás la están utilizando y están realizando una crianza permisiva. Y la autoridad que nos están, o sea, por ejemplo, yo lo he visto mucho en la escuela y o sea, como que en mi partido, o sea, conmigo misma, ¿no? O sea, no con otros compañeros, sino que, o sea, llegan, o sea, los maestros, pues, llevamos como cierta autoridad y en la escuela se manejan reglas que ya no se pueden llamar reglas por lo agresivo de la palabra, y los papás no están de acuerdo, o sea, con ese tema de autoridad, ¿no? Porque pues justamente alegan que quieren que como que los niños sean como más libres o algo así. Entonces, sí la UNICEF toca el tema de que la crianza respetuosa no es una crianza permisiva, pero yo siento que la sociedad lo está viendo como crianza permisiva. Entonces, en la escuela nos estamos enfrentando a muchos retos por esta línea delgada que hay entre la crianza respetuosa y respetar a los niños y la individualidad de los niños, a la pérdida de reglas. Ese es como lo que, porque el modelo es bueno y para justificarlo voy a tener mucho y va a salir un gran trabajo, pero yo creo que eso ya está. Lo que no es, lo que yo quiero debatir es como, pues, esta línea delgada que hay entre la crianza respetuosa y la crianza permisiva y cómo está afectando en las escuelas. Perfecto. Ya me queda clara su idea. Bien. Bueno, entonces yo lo que lo puedo decir es que adelante, hay que seguir avanzando con la idea del desarrollo. Hay que incluir más citas en el documento. Es decir, hay que basarnos en estos autores, creadores del modelo o analistas del modelo, o aquellos quienes han implementado este modelo en la práctica y tienen reflexiones interesantes. Y hay que tratar de fundamentar con citas directamente de estos trabajos. Esa sería mi principal recomendación, maestra Susi.
para que se pueda ver que el documento tiene fundamentos sólidos. ¿Las citas se meten en formato APA o ahí mismo puedo poner? No, es en formato APA. Vamos a seguir el formato APA como el medio de citación, ¿sí? Entonces, de hecho, todo el documento debe estar en formato APA. El formato APA es que el formato APA centra, ya casi se acepta la justificación. Pero en lo que se refiere al proceso de citación, seguimos el proceso del formato APA. Ok. Pero bueno, ese es como lo que quiero hacer. Le digo, la introducción la verdad es que me salió muy rápido, hay mucha información. El tema es que pues sí estoy pensando en cómo llevar pues esto a la línea delgada que quiero debatir, ¿no? Claro, claro. Y ahí hay que mostrar algunos argumentos, ¿sí? Ahí seguramente va a tener que mostrar algunos argumentos y el argumento se debe de anclar en la evidencia que se tenga. La evidencia puede provenir de tres aspectos, ¿sí? La evidencia de otras investigaciones, de otros artículos, la evidencia de estadísticas establecidas por medios oficiales, o también se pueden incluir la evidencia que proviene de vivencias propias, ¿sí? Vivencias propias. Estas últimas tienen menos peso que las dos anteriores, porque siempre las vivencias tienen cierta interpretación del que las vive. Es decir, el mundo no es exactamente como nosotros decimos que es, sino que es como nosotros lo vemos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay que buscar combinar estos tres elementos: las estadísticas, las investigaciones de otros autores, con sus vivencias, sus reflexiones propias. ¿Sí? Sí, por ejemplo, de los argumentos que busqué, sí ahí le dio mucho sobre la crianza. O sea, por ejemplo, a ver, lo voy a dejar de compartir el mío y voy a Sí, claro. compartir las páginas. O sea, por ejemplo, encontré esta donde dice como pautas de crianza y desarrollo socioafectivo en la infancia. O sea, nos habla justo de todo el tema la necesidad de una inteligencia emocional, todo eso. Donde sí no puedo encontrar es justo lo que yo quiero debatir. Ok, bien. Eso es interesante porque entonces tal vez no se ha escrito demasiado. Y probablemente usted tendrá estudios de caso, es decir, tendrá 2 o 3 casos que usted ha observado modificando el nombre de los alumnos, modificando el nombre de los padres, y ha observado determinadas prácticas. Sí. Bueno, pues entonces esas pueden ser estudios de caso. O sea, bueno, pero a estudios de caso, voy a dejar de compartir la pantalla. Sí, adelante. Se refiere como o sea, tengo como varios casos, ¿no? O sea, por ejemplo, tenía un niño ay, no me acuerdo cómo se llama bien, oposicionista desafiante. Ajá. Tenía rezago educativo, pero aquí no sé qué tanto utilizaban la crianza respetuosa, pero pues sí lo dejaban como hacer lo que quisiera, ¿no? Entonces, pues tenía, obviamente, ahí ya todas las repercusiones que se pueden ver, rezago educativo, pues ya iba en sexto grado y no sabía dividir, no sabía ni las tablas de multiplicar, por ejemplo, ¿no? Y entonces aquí todo lo que o sea, todo lo que pasaba era que, pues como era oposicionista desafiante, pues empecé como a adentrarme más como al tema de esto y pues no, decía, bueno, en la conclusión que por más que yo hiciera y me parara de cabeza y le tratara de enseñar todo lo que pudiera, pues no, el niño no lo iba a recibir.
porque él era el que se estaba oponiendo a eso. Entonces, al hablar con los padres, pues así como que, pues así de, no, pues déjelo, ¿no? O sea, Claro. llegar a algún punto, pero no sé qué tanto sea como eso, como crianza respetuosa. Bueno, yo creo que usted podría hacer el planteamiento de cuáles son las características que usted logra observar en los estudiantes cuyos padres llevan una crianza permisiva y contrastar si alguno de estos padres, si en alguno de estos casos, los padres asumen que llevan una crianza respetuosa, ¿sí? Y esto le va a permitir, de alguna manera, diferenciar, por una parte, el tipo de crianza que llevan los hijos, pero por otra parte también las limitaciones y las implicaciones que ese tipo de crianza han generado en ellos. Y digo que los puede proponer como estudios de caso a modo de descripción, no como algo que usted haya resuelto, porque seguramente está apenas en ese proceso de atención, sino Ok. más bien como algo que logra observar, Tengo, que o sea, logra identificar y que logra describir. por ejemplo, ¿cuántos estudios de caso podrían ser necesarios? Generalmente un artículo que es diferente a un artículo a una investigación, porque una investigación puede darnos varios artículos. Esto es importante mencionar. A veces creemos que la investigación es simplemente para un artículo. No, una investigación puede darnos, por ejemplo, hay investigaciones en psicología que duran más de 10 años, ¿sí? Entonces, dan varios artículos. Esta investigación puede darle un artículo considerando 3 o 4 casos de estudio, donde pone un marco conceptual de lo que significa la crianza respetuosa, donde pone un marco conceptual de lo que usted define una crianza permisiva, ¿sí? Y después observa esa crianza permisiva en los estudiantes. Es decir, observa esas características de la crianza en los estudiantes y después ve las repercusiones que tienen en ellos mismos. ¿Sí? Eso le va a permitir debatir entre estos dos tipos de crianza. Y entonces el título sí está bien o habría A ver, que... vamos a tomar, ¿podría leerme otra vez el título, por favor, si está amable? Sí. La crianza respetuosa y sus repercusiones en la educación en México. Bueno, a lo mejor podríamos quitar en México y después veo que, a ver, podríamos tal vez llamarle de otra manera, porque veo que este punto de inflexión entre, de hecho, ese es un parte de nombre que podría utilizar, puntos de inflexión de una crianza respetuosa hacia una crianza permisiva. Y bueno, un punto de inflexión es un punto de cambio. Es decir, ¿hasta cuándo tú dices esto es una crianza respetuosa y hasta qué punto esta idea de crianza respetuosa se convierte en una crianza permisiva? Decía hoy en un seminario el doctor Ernesto Rodríguez, la persona tiene derecho a comunicarse, derecho a la comunicación. Toda persona, aún adolescente, tiene derecho a comunicarse. Y el adolescente lo sabe. Y cuando su mamá le dice, guarda el celular porque vas a comer, él dice, es que tengo derecho a comunicarme. Tú no puedes quitarme ese derecho. Pero entonces, ¿hasta qué grado la mamá debe de respetar el derecho de esa persona a comunicarse y hasta qué grado no? Porque si no ejerce su poder, su responsabilidad como madre, pues ese hijo tal vez no va a comer porque va a concentrarse, va a seguir concentrado en el teléfono.
¿sí? Hay una tendencia hacia los derechos y hay poca tendencia hacia las responsabilidades u obligaciones. Todos queremos tener derechos, pero casi nadie quiere tener obligaciones o responsabilidades. Sí, justo es el tema a debatir. Por ejemplo, estoy tomando un diplomado en terapia infantil y entonces como que parte de eso fue donde surgió como el tema, porque mi último parcial estamos hablando de niños ingobernables. Y entonces es aquí también donde parte la crianza respetuosa y todas las repercusiones, bueno, no repercusiones, sí, todas las problemáticas que puede tener un niño que no tiene justo definido esto, o sea, derechos, obligaciones. Sí tienes derecho a la comunicación, pero tienes la obligación o la necesidad fisiológica de comer, por ejemplo, ¿no? Y cómo esto va afectando su desarrollo físico, social y demás en la sociedad, porque se va viendo el rezago que va teniendo el niño. Por ejemplo, aquí también tengo un estudio de caso que podría ser, es un niño de 3 años, justamente, donde ahí sí estoy segura que están realizando crianza respetuosa, pero sí ya esta crianza respetuosa está pasando como los límites y el niño ya se está convirtiendo en un niño ingobernable, porque ya en el test que realicé o sea, como características de niños ingobernables, pues sí tiene 9.5 de 10, ¿no? Así. Sí, o sea, ya no respeta límites, ha perdido la noción de límite. Sí, y va realizando, o sea, va teniendo rezago. Aquí ya es donde entra la parte de educación, porque ya está teniendo un rezago en la escuela, ¿no? Justamente porque no hacen como lo que hacen en casa, o sea, en la escuela hay reglas, en la escuela hay límites, en la escuela hay esto, y entonces el niño ya está teniendo rezago educativo porque ya no quiere participar en las actividades. Entonces, de ahí nació este tema. O sea, todo esto, ¿qué tanto afecta en la educación? Perfecto, muy bien. No, me parece muy bien su propuesta, maestra Susi. Yo creo que lo que resta es el desarrollo de la propuesta. Y me gustaría ahora proyectar, porque la maestra María nos mandó su propuesta para que la pudiéramos también revisar. Ajá. Entonces voy a permitirme ahora compartir la propuesta de la maestra María, que seguramente podrá ver esta sesión grabada en internet. Y ella tomó como base los juegos como una herramienta de aprendizaje en la materia de química a nivel medio superior. ¿Sí? Ella nos dice que nuevamente aquí hace falta el autor, ¿verdad? Hace falta el autor. Y además del autor, la institución de procedencia. Y nos dice, bueno, la necesidad, claro, la introducción. Casi siempre ponemos con negrita, tanto introducción como desarrollo como conclusiones. Y nos dice, bueno, la necesidad de que los alumnos, la necesidad de que los alumnos no relacionen la química con una materia difícil como ellos la contemplan, hacen que sea necesario implementar herramientas didácticas para mejorar el entendimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje en química y hacerlo más significativo para encontrar cómo la química está presente en su vida diaria, hallando sentido y utilización de la misma, cumpliendo con el nuevo modelo educativo de la nueva escuela mexicana. Aquí, nueva
La N, la E de escuela y la M de mexicana deben de ir mayúsculas, ya que se usa como un nombre propio. Cumpliendo con el nuevo modelo de la nueva escuela mexicana en la autonomía profesional del magisterio. Y aquí nos dice, reduce y promueve la autonomía docente, permitiéndole diseñar e implementar estrategias de enseñanza y de aprendizaje acorde a las necesidades de sus estudiantes y comunidades. Es decir, se refiere a que va a utilizar la idea de autonomía para ella hacer su propuesta. No estoy seguro si yo dejaría este pedazo de redacción, creo que la cambiaría un poco, pero entiendo qué es lo que la maestra nos trata de decir. Integración curricular, se busca una formación integral que aborde diferentes áreas de conocimiento de manera articulada, promoviendo el aprendizaje significativo y la aplicación de conocimientos en contextos reales. Yo creo que estos dos conceptos, tanto la autonomía como la integración curricular, no deben de ir en esta parte, porque apenas estamos hablando del problema, ¿verdad? Sin embargo, la maestra ahí los puede ajustar, buscando alejar al profesor de las clases tradicionalistas e involucrar a los alumnos hacia lo didáctico. Y a su vez, intentando contribuir a despertar el interés tanto de los profesores como alumnos hacia el... Desapareció Asia, y creo que el Asia debe de ser con H y con C, porque Asia, este Asia es de continente. Hay que quitar un Asia de estos dos, definitivamente. La implementación de los juegos didácticos para tener éxito en el aula, haciendo que su práctica en esta materia sea más sencilla y significativa, identificando los contenidos y las herramientas para aplicar habilidades y conocimientos y desarrollar de maneras adecuadas el material didáctico para impartir la materia de química. Habla de material didáctico y bueno, mi sugerencia aquí sería de inicio la delimitación del problema, diciéndonos qué temas de química son los que va a abordar y qué juegos son los que va a utilizar como herramienta de aprendizaje. Porque hay una gran variedad de tipos de juegos. Hay juegos de mesa, hay juegos didácticos, etcétera. Entonces, que pudiera concentrarse en uno o dos juegos cuando máximo y en uno o dos tópicos, probablemente en un tópico del área de química. Eso nos ayudaría muchísimo porque entonces eso atendería a la idea de ver a los juegos que cita con un respectivo material que también cita en la introducción. Entonces, yo cambiaría esta parte donde habla de la autonomía, donde habla también de la integración curricular para otro momento, y seguiría tratando de describir, de delimitar cuáles son los juegos que se van a utilizar y cuáles son los tópicos que se van a atender, agregando desde luego también las referencias. Ok. Ahora, ¿qué más podemos decir nosotros? A ver si se puede ver allá, maestra. Sí. Bueno, esta parte de plantear una idea central, siento que aún falta más desarrollarla en el trabajo de la maestra María, pero ya tiene una idea, lo cual es sumamente importante, porque ese es el punto de partida. Yo identifico en usted que ya tiene una idea bien definida, pero al tener esta idea ya definida, podríamos decir que ya estamos presentando la tesis, ¿sí? En ambos casos, tanto la maestra María como usted, observo que muestran por qué es importante esa investigación. Por un lado, al manifestar los problemas de aprendizaje de la química en la educación media superior, que es algo real, que es algo que los estudiantes viven. Y por otro lado, al observar cómo aquellos padres que llevan algún tipo de crianza respetuosa, entre comillas, van transformando esta crianza en una crianza mucho más permisiva que genera a su vez nuevas problemáticas a sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es hacer el desarrollo, hacer el cuerpo del ensayo, hacer entre estas
eh, 5 y 10 páginas donde se desarrolla la idea principal propuesta en la tesis. Propuesta, recordemos que aquí la palabra tesis no se refiere al documento ese que construimos en la licenciatura, en la maestría, en el doctorado, sino que la tesis es la idea central. Entonces, ¿qué escribo? ¿Qué evidencias? ¿Qué acciones? ¿Qué citas? ¿Qué datos utilizo para argumentar, para evidenciar a favor de la tesis que yo propongo? Eso es lo que debe de tener el desarrollo. ¿Sí? Claro, esto enmarcado en un marco conceptual, ¿sí? Donde definimos, donde vamos platicando los conceptos principales y después utilizamos esos conceptos para analizar y para construir argumentos. Esta es la parte justamente que debe de tener, que debe de manifestarse. La evidencia y los argumentos. Por ejemplo, en el documento que usted amablemente nos mostró, yo observo una idea clara y definida sobre su trabajo. Eso me da mucho gusto. Pero al mismo tiempo observé que hacía falta incluir citas, datos que nos pueden ayudar a dar más argumentación y evidencia. Es una parte que desde luego se puede trabajar y ahí mismo incluir y tener mucho cuidado con el desarrollo de las transiciones. El usar los conectores lógicos para asegurar que el flujo pueda ser coherente entre los párrafos y entre las ideas. Estos conectores como el además, el sin embargo, el por lo tanto, en contraste, el y, el o, es sumamente importante. Y claro, algo fundamental, el hacer nuestro propio análisis crítico de los artículos, de los libros, de las fuentes que tenemos. No es solamente describir su información, sino hacer nuestra interpretación y buscar conectar esa información que tenemos en relación a nuestra tesis. Este será entonces el objetivo primordial del trabajo que sigue, que es el trabajo, de alguna manera, un poquito más complejo, pero que si el tema que nosotros hemos elegido es un tema que disfrutamos, muy seguramente no, no vamos, no vamos a sentirlo de esa forma, ¿sí? Entonces, bueno, yo me gustaría cerrar haciendo la invitación a profundizar justamente en cada una de las ideas que usted nos ha comentado el día de hoy, que hemos leído también en el documento de la maestra María, y a escribir el desarrollo, a tomar toda esta semana para escribir el desarrollo, esas 5 o hasta 10 páginas necesarias que buscan en primera instancia mostrarnos el problema, analizar el problema y después proponer alguna solución o alguna descripción del problema citado y considerando justificado al considerar evidencias, otras fuentes, otras investigaciones. Maestra Susi, ¿alguna duda en lo que queda de este ejercicio? Sí, por ejemplo, seguir a hacer el desarrollo, pero Así. entonces quedamos que como lo más prudente conmigo, como no hay mucho texto sobre lo que yo quiero debatir, es hacer los estudios de caso. ¿Cómo meto o cómo pongo los estudios de caso como citas textuales también en el desarrollo? Sí, en este caso los estudios, perdón. Sí, son los tres, por ejemplo, 3 estudios de caso que sí tengo sin tema. El marco conceptual de crianza permisiva y crianza respetuosa.
Entonces, o sea, ya voy a tener como eso y en base a eso ya escribo el desarrollo y cito este trabajo también. Sí, claro, los estudios de caso son muy importantes porque le van a permitir a usted describir algunos efectos que no solamente aparecen en otros autores. Seguramente en la literatura usted va a encontrar otros autores que hablan de los efectos de una crianza permisiva, pero usted va a poder mostrar que esos efectos no solamente son leídos en nuestros textos, sino que esos efectos también se presentan en experiencias propias. Y para narrar sobre esas experiencias propias, va a ser necesario, por una parte, describir la situación escolar, describir la situación de los estudiantes, ¿sí? Y una vez que se describe esta situación, tratar de caracterizar cada uno de los casos de acuerdo al marco conceptual que usted ha propuesto inicialmente. Ahora, para esto se tienen ciertos cuidados. Uno de los primeros cuidados es no usar los nombres originales ni de los padres ni de los alumnos, ¿sí? De hecho, sí es común utilizar el nombre de las instituciones, porque la institución, digamos, nos ayuda a comprender el contexto, pero sí el nombre de las personas se busca transformar. Y claro, la narrativa que ahí se establece se basa principalmente en las evidencias existentes sobre los hechos, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? ¿Cuál va a ser una evidencia? Las propias narraciones que usted elabora sobre las experiencias vividas con los estudiantes, pero no sé si además de ello usted posea eh, algunas imágenes, algunos textos, por ejemplo, de su bitácora, de su diario, de amonestaciones a las que estos estudios de caso estén conectadas, de tal manera que usted pueda mostrar una evidencia en tres medios. Una evidencia que proviene de un análisis conceptual que aparece en otros autores, una evidencia que proviene de sus propias narraciones, de las observaciones que usted identifica en los estudiantes, y otra evidencia complementaria que muestra que en efecto esos estudiantes existieron y tuvieron esta problemática. Bueno, no sé si logré clarificar la duda. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, para para hacer el estudio de caso, bueno, ya en la narrativa, ¿hay algún formato o algo así? Sí, generalmente, bueno, los estudios de caso generalmente están ligados, son estudios descriptivos. A ver, yo aquí quisiera mencionar que los estudios de caso pueden ser de diferentes formas. Por ejemplo, a nivel de corte sociológico, psicológico, psiquiátrico, eh, están ligados justamente a una descripción diaria de cierta entrevista que se tiene con cada uno de los estudiantes sobre tópicos que son del interés de usted, ¿sí? En este caso, estos tópicos van a estar necesariamente ligados a la relación que establecen ellos con los límites, a la relación que establecen sus padres con los límites, a la relación que se establece con la crianza que ellos tienen y cómo ellos identifican la crianza. Eso es muy importante, ¿no? Porque a lo mejor sus padres les permiten muchas cosas, pero ellos creen que sus padres ni siquiera les están permitiendo, ¿sí? O sea, tal vez creen que tienen más derecho a un mayor nivel de libertad que sus padres ya les están dando, ¿sí? Bueno, eh, bueno, para todo esto hay formatos, pero en este caso
yo creo que nos encontramos, bienvenida maestra María Macarena, bienvenida. Yo creo que nos encontramos en un nivel más de corte permisivo, ¿sí? No de permisivo, perdón, descriptivo. Usted es la otra palabra. En un nivel más de corte descriptivo. Y esto significa que el estudio de casos se convierte en una narración de hechos. Por una parte, esa narración de hechos como a modo de bitácora, como a modo de libro diario, pero después viene el análisis de la narración de hechos. Ok, esto pasó, pero ¿qué significa que esto haya pasado? ¿Y qué repercusiones puede tener que esto sucedió? No sé si me explico. Los tres momentos, los tres elementos. Sí. Ahora, que esto sucedió tiene una repercusión para el alumno, sí, pero ¿qué implica también para los padres de familia? Porque el padre de familia también se ve afectado por la situación que vive su hijo. Eso sería suficiente a nivel descriptivo. Ahora, ¿puede ver algo más allá? Sí, porque alguien puede decir, a mí no solamente me interesa describir, me interesa proponer. Identifico el problema y yo hago una propuesta, propongo una estrategia para que la manera de ver, la manera que tienen los padres de crear a sus hijos sea distinta. ¿Puedo después evaluar la estrategia que implementé? Sí, pero eso ya va a requerir más tiempo que a lo mejor sobrepasa el tiempo de este seminario. Yo creo que lo que tenemos ahorita a la mano son las vivencias, las experiencias que pueden ser en primera instancia narraciones de hechos y en segunda instancia análisis de esas narraciones. Ok, sí, sí, sí. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Muchas gracias, maestra Susi. Maestra María, quiero comentarle que ya hemos hecho un análisis de su documento. Hemos estado platicando sobre los dos documentos y en primera instancia le comentábamos con la maestra Susi, comentaba yo, los juegos como una herramienta de aprendizaje en la materia de química de nivel medio superior. Pienso que podemos delimitarlo un poquito haciendo énfasis en cuál es el juego al que nos referimos. La delimitación es una tarea muy importante. Entonces, a lo mejor, en lugar de los juegos en lo general, delimitarlo a el juego, y digo uno o tal vez dos juegos de manera específica. Y por otro lado, la materia de química probablemente también reducirla o delimitarla a un tópico de química, es decir, no a toda la química, sino solamente a un tópico. Me gustó que en su introducción da evidencia de la necesidad de ver la química de una manera distinta. Y creo que lo que usted trata de proponernos en su trabajo es que a través del juego podemos ver la didáctica de la química de una manera distinta. Pero nos hace falta ver cuál es el juego al que usted hace referencia de manera específica, cuáles son sus características y después cuál es la fundamentación que podemos tener para poder decir que ese juego realmente va a transformar la manera de ver a la química. Cuando nosotros hacemos un estudio de ese tipo, tenemos como dos opciones. Una es ver si hay estudios ya sobre ese juego en la enseñanza de la química por parte de otros autores y esos estudios tomarlos como base, como fundamento, que es un poco lo que usted más o menos estaría haciendo, maestra Susi. O la otra es implementar los juegos, llevarlos a cabo y observar si realmente los juegos transformaron la manera de aprender química en mis estudiantes. Entonces son generalmente como los dos caminos. Ver si alguien ya caminó con ese juego, ya lo aplicó y qué resultados obtuvo. O aplicarlo yo y entonces sistematizar el proceso de aplicación y observar qué pasó con mis estudiantes. Si hubo mejoras, si hubo apropiación del conocimiento, si hubo interés, tan solo si hubo más interés por aprender, ya eso es algo maravilloso. Y claro, hay que poner referencias,
siguiendo el estilo APA. ¿Sí? Maestra Susi, maestra María, ¿algún comentario, alguna duda? Este ha sido el análisis de la introducción, pero desde luego la tarea que sigue es el desarrollo, que es la tarea más fuerte. Sí, maestro, yo en cuanto le hace observación a mi introducción, yo lo puse en los juegos porque yo Perdón, justo cuando me iba a decir, creo que se cortó. Creo que justo cuando me iba a indicar, creo que se cortó a ver. Voy a apagar un poquito mi cámara a ver si se escucha mejor. Maestra María, no logré entender lo último que me dijo, disculpe. No sé si sea mi internet o... No, no se escucha. Maestra María, ¿sí me escucha? Hola, maestra Susi, ¿usted sí me escucha? Disculpe. Sí, sin problema. Yo no logré escuchar lo último que me decía la maestra María, pero tengo duda de si era mi internet o era el de ella. ¿Usted sí logró escucharla? No, era era el internet de la maestra. Oh, ya se entiende. Sí, porque a mí también me apareció que mi internet estaba inestable y ya no logré escuchar lo que la maestra nos comentaba. No, tampoco escuché. Bueno, un poco de que ya había hecho ella ¿Alguna modificación? algunos juegos en clase y yo creo que en eso se estaba basando. Bueno, creo que ya no pudo conectarse. Bueno, entonces dejamos estas observaciones. De todas maneras, estaremos por ahí al pendiente del grupo de WhatsApp si hay alguna duda en la que podamos apoyar. Muchas gracias por acompañarnos, maestra Susi. Y bueno, nuestros saludos a la maestra María, que seguramente tuvo alguna dificultad para nuevamente estar con nosotros. Que tenga un muy bonito fin de semana y muchas gracias. Muchas gracias, igualmente, hasta luego. Que la pase muy bien. Hasta luego.